Política de la Universidad de Salamanca, Urnas y Democracia, vamos a abordar las pasadas elecciones celebradas en Francia, en concreto en el último domingo de junio, primera vuelta, y primer domingo de julio, la segunda vuelta. Se trata de un fenómeno muy especial y sobre todo para aquellas personas que no están habituadas por la dinámica más que política, institucional francesa, yo creo que es muy interesante. Primero, porque nos enfrentamos a un fenómeno, por ejemplo, en América Latina, bastante desconocido, como es la convocatoria anticipada de elecciones por parte del presidente Macron. De acuerdo que esto se ha hecho, por ejemplo, en el caso de Ecuador con la muerte cruzada, pero esto supuso la muerte del propio presidente que luego finalmente tiene que convocar elecciones presidenciales. En Francia esto no es así. El presidente Macron, tras el fracaso de su partido en las elecciones europeas, él disolvió la Asamblea Nacional y convocó elecciones. Esto es una primera cuestión. Una segunda cuestión venía siendo el ascenso de la extrema derecha desde ya cierto tiempo, ¿no? Y aquí lo que se trataba era de si la extrema derecha lograría finalmente obtener una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, ¿no? Y hay otro tercer elemento que es el peculiar sistema electoral francés para la Asamblea Legislativa y el tipo especial de presidencialismo que existe también en Francia, ¿no? Este presidencialismo que requiere, que puede nombrar un primer ministro, pero este primer ministro a la vez tiene que tener de alguna manera cierto apoyo en la Asamblea. Bueno, todo esto yo creo que hace muy, muy especial el caso francés y ha sido de tal manera determinante para muchos políticos, ¿no?, en la región. Estoy pensando en el caso de Milei, ¿no?, que brindaba antes de tiempo, ¿no?, por una victoria de la derecha, de la extrema derecha francesa, y en otros países, obviamente el caso también se podría citar de Bolsonaro. Bien, para todo ello tenemos a dos grandes colegas especialistas, son latinoamericanistas, pero viven en Francia, son politóloga ella, Camille Engoiran, de Sorbonne Nouvelle París 3, y politólogo él, Gaspar Estrada, de Sciences Po, a los que les hemos pedido que tuvieran la amabilidad de, primero, como personas que tienen la ciudadanía francesa, que han vivido el proceso allí mismo, que seguramente han votado, y que además son expertos en ciencia política, pues nos brinden una primera aproximación durante los siguientes 55 minutos. Y para ello tenemos, como siempre, a nuestra moderadora, que va a hacer un poco esta tarea, que es Maturiño, a quien le doy la palabra. Muchísimas gracias en cualquier caso, Camille y Gaspar, por estar esta tarde aquí con Urnas y Democracia. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Bienvenidos, Camil, Gaspar, Camil, a esta nueva sesión Urnas y Democracia. No quiero robaros mucho tiempo porque tenemos muchas ganas de escuchar vuestro análisis. Yo tengo muchísimas preguntas, pero creo que lo más prudente es daros la palabra directamente. No sé quién de vosotros quiere empezar primero. Es indiferente. Si alguien tiene preferencia, podemos darle la palabra a Camil, por ejemplo. Sí, bueno, primero quisiera decir que soy muy contenta de participar de esta convocatoria, conversatoria, y quisiera también decir que mi lengua preferida y más fácil es portugués, mas voy a intentar hablar en portuñol. Y agradezco con antecedencia su... Eh, bueno, em, sobre la primera pregunta de Manuel, podemos decir que las elecciones anticipadas, las elecciones legislativas anticipadas son muy raras en Francia. La Quinta República comenzó en 58 y en los años más recientes hubo una primera vez elecciones anticipadas en 80
2001, después de la elección de François Mitterrand, mas en un contexto diferente, porque la idea fue de llamar elecciones luego, después de la elección presidencial, para tener un parlamento con una mayoría coherente con la posición del presidente. La única vez que vivimos una elección anticipada fue en 97, en una situación que puede ser comparada más o menos con esa última elección, porque fue una estrategia del presidente Jacques Chirac, que tenía un parlamento que era contrario y con dificultades para gobernar, que era contrario a su posición partidaria, más como esta vez en 97 el resultado fue favorable a las izquierdas, y después de esto hubo 5 años de gobierno de izquierdas con el primer ministro Lionel Jospin. Y entonces este año, con un resultado que realmente nunca fue conocido en la Quinta República, porque es una de las primeras veces que tenemos una tripartición del espacio parlamentar, y no tenemos entonces un resultado claro en términos de mayoría. Ahora, Gaspar, si quieres dar continuación, puedo Sí, hablar más tarde del sistema electoral. sí, bueno, en primer lugar, como me sumo a las palabras de Camille y agradezco, pues, evidentemente a Manolo y a la Universidad de Salamanca por esta invitación. Pues bueno, yo efectivamente el sistema electoral francés o sea, el sistema de la Quinta República viene un poco de la necesidad de encontrar mayorías, y eso es justamente lo que por lo visto no estamos encontrando en los resultados de estas elecciones legislativas, en el sentido que para, digamos, entrar más como en profundidad en el sistema electoral, es, como lo mencionabas, Manolo, es un régimen pues muy singular la Quinta República, porque por un lado, y yo digo que es una constitución muy plástica. ¿Por qué? Porque se adapta a muchos escenarios políticos divergentes, de diferente naturaleza. El primero es que o sea, en principio, el régimen político de la Quinta República le da al Congreso poderes muy importantes. La persona, según el artículo 20 de la Constitución, la persona que dirige la política de la nación es el primer ministro. Y ese primer ministro es responsable frente al, a la Cámara, a la Asamblea Nacional, lo cual no es el caso del presidente. El presidente es irresponsable frente al Congreso. Entonces, en teoría, para gobernar Francia, digamos, el color político de la mayoría en el Congreso es quien determina en el fondo quién le va a dar el norte político a este país. Sin embargo, está claro que los poderes de la presidencia de la República, cuando el color político de la mayoría en el Congreso corresponde con el color político de la persona que ejerce la presidencia de la República, pues en el fondo las atribuciones pasan a ser, digamos, piloteadas por la presidencia de la República y no por el primer ministro. Y hubo una serie de cambios constitucionales desde 1958, que fue cuando se promulgó, entró en vigor la Quinta República, que fueron acelerando la presidencialización del régimen de la Quinta República. El primero fue la elección directa del presidente de la República, que eso fue después de la independencia de Argelia. Eso me parece que es siempre un dato importante, porque muchas veces se dice que este voto directo al presidente era, bueno, una ecuación política, que el presidente de Gaulle, que fue un poco el fundador y el pensador de esta constitución,
bueno, tenía en mente, pero no hay que olvidar siempre, yo siempre digo que si no hubiera habido independencia de Argelia hubiera sido más difícil que este voto universal y directo a la presidencia se llevara a cabo. Bueno, ese fue para primero el primer elemento central, porque eso le da una legitimidad política al presidente, una responsabilidad frente a los ciudadanos, lo cual no tiene el primer ministro porque es nombrado por el presidente. El segundo, y eso es un poco ligado al hecho político que a mí me violó, la disolución del 97, ¿qué fue lo que pasó? Que hasta el año 2001 había una disincronía entre el calendario electoral de la elección a presidente y el calendario de las legislaturas. Es decir, las legislaturas de la Quinta República son por mandatos de 5 años, cuando el mandato del presidente era por 7 años. Entonces no había una sincronía política entre el ciclo electoral del legislativo y el ciclo del ejecutivo. Después de la disolución del 97, hay toda una reflexión que cabo en Francia, teniendo en cuenta que, como lo mencionaba, el color político de la mayoría en el Congreso no correspondía al color político de la persona que encabezaba la presidencia de la República, es decir, Jacques Chirac, un presidente de centro derecha, gobernaba, presidía Francia, y la mayoría, digamos, fruto de la disolución del 97, era una mayoría plural, con partidos que iban desde el centro izquierda hasta, pues, digamos, el Partido Comunista, el Partido Ecologista, los radicales de izquierda y el Partido Socialista, que le daba el eje, Lionel Jospin. Entonces, en ese momento, tras esta cohabitación, que era la tercera, después de 2 cohabitaciones, una del 86 al 88 y otra con Chirac como primer ministro y Mitterrand como presidente, y otra de 93 a 95 con Président como presidente y Edouard Balladur como primer ministro, hay una reflexión sobre un poco cómo vamos a racionalizar, respirar y sobre todo hacer las instituciones, según estas personas, funcionen mejor. Y la consecuencia de eso fue la reforma constitucional del 2001, en la cual por un lado, se cambió el calendario electoral, es decir, que en vez de que las elecciones legislativas y las presidenciales estén en asincronía, se determinó una inversión del calendario electoral, dándole la preeminencia a la elección presidencial sobre la elección legislativa, y también se disminuyó el periodo de gobierno del presidente, pasando de 7 a 5 años, lo cual le daba una coincidencia al calendario electoral del legislativo con el del ejecutivo. Y eso tuvo una consecuencia, que es que le dio una mucho mayor preeminencia al poder presidencial que al poder legislativo. En este sentido, las elecciones legislativas, como se llevan a cabo poco tiempo después de las elecciones presidenciales, pues estas elecciones tienden a ser como escrutinios de confirmación o de validación un poco del resultado electoral anterior. Eso fue, de hecho, eso era lo que era imaginado por las personas que hicieron esta reforma constitucional, y de hecho fue lo que pasó en las elecciones, pues, que sucedieron después de esta reforma constitucional. Podemos mencionar la del 2007, la del 2012, la del 2017 e inclusive la del 2022, donde, que era la legislatura que acaba de concluir, en la cual, si bien el presidente Emmanuel Macron no tuvo una mayoría absoluta, sí tenía una mayoría relativa y tenía la bancada de su partido, bueno, de su coalición, era de 250 escaños, sobre un total de 577. Entonces, desde ese, bueno, creo que a mí quiera hablar, le voy a dar la palabra. Ok. Puedes ir hasta el final. Okay. El final de tu raciocinio. Ok. Entonces, el punto aquí es que lo interesante en el resultado electoral del pasado domingo es que, si bien este hecho, digamos, de presidencialización del régimen, de coincidencia entre el Parlamento y el poder parlamentario y presidencial,
si bien estaba muy aceitado, la propia naturaleza del sistema electoral de la Quinta República, que no lo he mencionado, pero me parece muy importante destacarlo porque tiene un impacto directo en la problemática que estamos viendo hoy, es que es un escrutinio uninominal de 2 vueltas. Y eso es muy importante, porque eso lo que genera es, provoca que el que gana, gana todo, o sea, gana el escaño y contrariamente a elecciones proporcionales, pues realmente son las fórmulas que siempre llegan en primer lugar, en el fondo acaban construyendo mayorías y eso es lo que también contribuye a que el presidente, cuando es electo, o sea, que la mayoría política en el Congreso corresponde al color político del presidente, que es un sistema electoral que contribuye a generar mayorías, ¿no? En este caso, por primera vez lo que estamos viendo es que este sistema electoral, pues le fue útil a los partidos que hicieron una coalición contra la extrema derecha, pero yo creo que no quiero entrar todavía en eso porque ya sería como a entrar en otro tema, pero me parece interesante que destacar que digamos que estamos un poco llegando al límite de este sistema electoral y me parece muy interesante lo que está pasando porque está un poco rompiendo este esquema de presidenciación del régimen y lo que estamos más bien viendo a partir de ahora es que es más bien el Congreso que va a estar en el corazón de la decisión política del país. Totalmente. Muchísimas gracias, Pues, Gaspar. Iba a dar paso a Camil. Adelante. Al final, lo que mencionaba Manuel, la complejidad del sistema ha hecho que tenga un rol muy listo. importante con la retirada de candidatos por parte del Frente para favorecer a la izquierda. Pero bueno, Camil, adelante para hacer un análisis Sí, del sí. sistema. Exacto. Era exactamente sobre esto que yo estaba queriendo hablar. Y que, bueno, el resultado de domingo pasado fue de crear 3 bloques en el Parlamento em, en orden de tamaño. Existe un bloque de las izquierdas, que es una gran coalición, una frente de izquierdas. Después tenemos las derechas radicales, la extrema derecha, y después un grupo difícil de identificar, compuesto de los que se llamaban hasta esta semana los macronistas. Un grupo creado a partir de la propuesta de Emmanuel Macron cuando se presentó para presidente en 2017. Y bueno, frente a este resultado, las prácticas de la Constitución que Gaspar presentó con muchos detalles, frente a este resultado, estamos en una situación de grande incertidumbre para los próximos días y semanas, porque la práctica de la Constitución desde 2016, de la práctica de Emmanuel Macron, fue una práctica del poder muy isolada y que muchos comentarios consideraron una práctica bastante autoritaria, porque normalmente esta constitución es hecha para un gobierno de 2 cabezas. Una cabeza con el presidente y la otra es el jefe del gobierno, el primer ministro. Mas desde el 2017, Emmanuel Macron nominó como primer ministros personajes no muy conocidos y personajes más que no tenían un espacio personal tan grande como Macron. Entonces, existe esto, más con ese resultado, con 3 bloques casi iguales y ninguno de los bloques en el Parlamento con una mayoría absoluta. Esto quiere decir ninguno de estos bloques
puede votar leyes, proyectos de leyes, porque no tienen una mayoría. Entonces, la pregunta es saber si estamos en una situación de mudanza, ¿cómo se dice? De cambio en las prácticas de la Constitución para pasar a una práctica más parlamentarista. Y la primera pregunta es ¿qué Macron quiere hacer? En portugués sería ¿o qué Macron va a decidir? En los días que vienen estamos esperando una decisión de Macron. La, desde ayer existen negociaciones entre Macron y los diputados electos macronistas con las derechas más tradicionales, el partido llamado los republicanos, que no es la extrema derecha, mas eso realmente sería una negación del significado de la votación del domingo pasado. Y si una persona, un diputado ligado a los republicanos es llamado por Macron como para ser primer ministro, con certeza, tengo certeza que vamos a entrar en una situación de crisis política fuerte. En Francia, desde el 58, desde entonces el inicio de la Quinta República, todas las prácticas de los partidos y las prácticas parlamentarias se estructuraron en el cuadro, en el ámbito, ¿cómo se dice? En el cuadro de lo que llamamos el hecho presidencial. Esto quiere decir, las prácticas son estructuradas por una lectura presidencialista de la Constitución. Y nuestros partidos políticos, los dirigentes, los líderes de los partidos políticos, no son acostumbrados a negociar coaliciones parlamentarias amplias. Entonces, sería, la solución de la crisis sería un cambio de práctica parlamentaria en 3 días, y es muy complicado llegar a esto. Además, esto podemos conversar más tarde sobre esto, mas además, si Macron llamar un diputado o un líder de las derechas tradicionales como primer ministro, pienso que sería realmente vaciado en una lectura totalmente, se dice, falsa, errada del resultado de las urnas, de la repartición de los votos, porque hay, en realidad, los 3 blocos en el Parlamento no son representativos de la realidad del voto, que es un voto muy polarizado. Un voto muy polarizado de un lado para las derechas extremas, y del otro lado el Frente Popular, entonces las derechas. Mas para eso es necesario entender mejor cómo funciona el sistema electoral, mas quizás Manuel y Emma quieren hacer otras preguntas, mas si quieren puedo explicar ese punto. No, adelante. Si ¿Sí? continúas. Ok. Sí, sí, sí. Ok. La práctica de este sistema electoral puede explicar el resultado en 3 blocos a pesar de la polarización fuerte del electorado. Es que
nuestro sistema, entonces, para las elecciones legislativas es un sistema mayoritario uninominal con 2 vueltas, como Gaspar dice. En 86, el presidente François Mitterrand lideró un cambio constitucional y pasamos para elecciones proporcionales para las legislativas. Y la primera vez que fue usado dio un resultado nuevo, nunca visto anteriormente, que fue la primera vez, la entrada de 36 diputados de las extremas derechas en el Parlamento, 36 diputados del Front National, que es el antiguo nombre de Rassemblement Nacional. Entonces, consecuencia, el presidente Mitterrand y los socialistas regresaron al sistema anterior. Y entonces el sistema original de la Constitución de 58, que es entonces el sistema uninominal. Y hasta el 2017, el Rassemblement Nacional no tenía más diputados. En 2022 consiguieron 88 y mucho más, entonces más de 130 en esta elección del domingo pasado. Mas ese sistema mayoritario es ligado a una práctica que estructuró las elecciones presidenciales de 2017, las campañas de 2017 y también de 2022, y que Emmanuel Macron usó para realmente para pensar su estrategia de campaña, que es la práctica que nos llamamos en francés barrage républicain. Esto es una práctica de hacer barraje, de barrar, se dice en español, Pues impedir. de impedir, ¿cómo se dice en portugués? Sería barraje, barrar, impedir, entonces, la elección de las derechas extremas. Entonces, para las presidenciales, las 2 veces, Macron estaba en la segunda vuelta concurriendo con Marine Le Pen, que es que era la candidata de las extremas derechas. Entonces, la práctica de las izquierdas es se dice en una propuesta que ningún voto para las extremas derechas. Entonces, muchos electores de las izquierdas 2 veces votaron para Emmanuel Macron. Y incluso en 2022, en el día del resultado final, Macron dejó mucho claro que no iba a olvidar que esta victoria fue alcanzada con votos de izquierda. Bueno, olvidó. Bueno, y de esta vez la situación el escenario fue igual, porque entre las 2 vueltas el Frente Popular de las izquierdas declaró que no daba ningún voto para las extremas derechas, cuando los macronistas fueron mucho más ambiguos y entonces consiguieron más de 100 diputados gracias en grande parte a votos de electores de izquierdas. Hubo una estrategia de retirada de candidatos de las izquierdas y también derechas moderadas, mas hubo más de 120 candidatos y candidatas de las izquierdas que se retiraron y mucho menos
de las algo como 60 o 50 que se retiraron. Secuencia. Las derechas tradicionales, como por ejemplo los republicanos y también los socialistas, estaban con mucho pocos diputados y con intenciones de votos en la primera vuelta muy bajas y consiguieron alargar y aumentar su bancada, su presencia en el Parlamento. Entonces, pienso que esto crea la grande incertidumbre que yo estaba queriendo mostrar, porque estamos con un Parlamento con derechas más fuertes que estábamos pensando, derechas tradicionales, más un electorado muy polarizado. Y pienso que es obvio que el presidente Macron no va a tomar en cuenta esta dificultad, esta ambigüedad. Un parlamento con 3 bloques y un electorado muy polarizado. Y pienso que estamos a frente de una crisis grave. Muchas Espero gracias. que no, ¿ves? No soy muy optimista. Ojalá no. Adelante, Gaspar, si tienes algún comentario o apunte Sí, para bueno, pues proseguir en la con... misma línea de Camille, yo creo que Camille tenía razón y con mucha precisión mencionaba una palabra que es muy ligada a la Quinta República, que en francés se llama le fait majoritaire, el hecho Así. mayoritario, ¿no? Y la conclusión de Camille, pues va exactamente en contra de ese fait majoritaire. Lo que hay es que hay una ausencia de mayoría. Y yo creo que desde el punto de vista político y de los sistemas políticos, lo que es muy interesante en términos de análisis político, pero muy preocupante como ciudadano, es que pues va a ser difícil encontrar consensos para gobernar, porque el sistema, como lo mencionaba en la primera respuesta, es un sistema muy plástico que hasta ahora siempre ha sabido adaptarse a las circunstancias políticas, inclusive a las que no eran previstas por los redactores de la carta, que querían justamente darle, por un lado, estabilidad política al país, porque una cosa que no mencioné en mi primera respuesta, pero que me parece permite entender un poco la situación que estamos viviendo hoy y un poco a profundizar lo que decía Camilla, es que la Quinta República le da pie, o sea, le da continuidad al régimen de la Cuarta República, que era un régimen de mucha inestabilidad política, en el cual las mayorías en el Congreso eran muy frágiles y era un régimen eminentemente parlamentario, en el cual el jefe de Estado, el presidente de la República, también tenía el poder de nombrar al presidente del Consejo de Ministros, pero no era quien ejecutaba y quien dirigía la política en la realidad. Eran los partidos políticos que hacían acuerdos, alianzas, más o menos de coyuntura, y hubo decenas de gobiernos durante la Cuarta República. Es un poco en rechazo a este sistema político que la Quinta República es redactada. Y lo que es inédito en el resultado que estamos viendo hoy es lo que decía Camille, un resultado en el cual tenemos de manera general 3 bloques, pero en el cual, y eso lo vamos a ver conforme pase el tiempo, una realidad mucho más fragmentada que 3 bloques, porque si bien tenemos un gran bloque de extrema derecha, el Encuentro Nacional, que va a ser la primer bancada en el Congreso, lo que ya estamos viendo aparecer es que la lógica del Congreso es una lógica de partidos. Y si bien hubo una coalición electoral en la izquierda, hubo una coalición en el centro, en el fondo estas coaliciones electorales no tienen una vida institucional más allá de la elección. Es decir, en el Congreso el Partido Socialista tendrá su bancada, el Partido Ecologista tendrá su bancada, no sabemos si el Partido Comunista lo logrará o no, la Francia Insubmisa, es decir, que únicamente hablando de la coalición de izquierda, que llegó en primer lugar
en estas elecciones legislativas, lo más probable es que haya 4 bancadas de esa coalición. Entonces, construir mayorías políticas con un parlamento que en la realidad no estará dividido en 3, sino que tendrá mínimo 9 o hasta 10 partidos, es una realidad muy difícil de transitar en términos políticos. Sobre todo porque, por un lado, vemos una izquierda dividida, con programas e ideas diferentes, pero también vemos un centro de Emmanuel Macron que todavía no tiene claro hacia dónde va a ir. Les voy a dar un dato muy concreto. Cada diputado, cuando se inscribe en el Congreso, tiene que declarar a qué formación política está ligado, porque es en función que las bancadas le tienen recursos, oficinas, bueno. Y no es porque un diputado haya sido electo por un partido que su partido de, digamos, de vinculación en el Congreso ya como diputado sea el mismo. Y al día de hoy, a las 11 de la mañana, tuve el último dato, el partido de Emmanuel Macron Ensemble eligió 98 diputados. Bueno, de esos 98, solo 60 se han registrado como miembros de Ensemble. Es decir, todavía queda más o menos 40, es decir, 40%, que todavía no sabemos si van a ser registrados como diputados del partido del presidente. Es decir, que todavía están evaluando si crean otro partido, si se inscriben en otro, o sea, si crean un partido nuevo, si crean una bancada nueva en el Congreso, ¿no? Si se inscriben en otro partido, si se quedan como independientes o si se registran como el partido del presidente. Entonces, eso genera una inestabilidad política potencial muy grande porque encontrar un denominador común para personas que no solamente tienen ideologías diferentes, pero que además en el Congreso van a estar en más o menos entre, yo calculo, 9 o 10 partidos, va a ser una tarea complejísima. Y con un tema que me parece el tema todavía más importante, que es el factor del tiempo. Es decir, lo que vieron muy claro como recado los franceses en esta elección es que era una elección de alternancia. O sea, la gente está insatisfecha con el rumbo del país. Entonces, eso se tradujo en un voto masivo por opciones, pues que o nunca llegaron al poder, como el Encuentro Nacional, pero también formaciones contrarias de oposición al gobierno, ¿no? Ya sea en la izquierda, pero también en la derecha, que sorprendentemente tuvo un resultado equivalente al resultado de la legislatura anterior, que es más o menos 50 diputados. Bueno, el tema es que si partimos de la premisa que el gobierno que eventualmente surgirá será un gobierno de parálisis, si es demasiado amplio, o sea, si hay muchos partidos que lo componen porque no tendrá coherencia ideológica, pues es un gobierno que tendrá como sello la parálisis. ¿Y eso qué va a alimentar? Va a alimentar el discurso de las personas que dicen no nos están dejando gobernar. Y eso va a tener una consecuencia en la próxima elección presidencial, ¿no? Por otro lado, si el gobierno es un gobierno minoritario, es decir, es un gobierno que tiene, para retomar los términos un poco de la ciencia política, un poco mayor coherencia ideológica, ¿no? Pues es un gobierno que va a estar dedicado no a la parálisis, destinado no a la parálisis, pero a la poca duración de vida, porque es un gobierno que tiende a ser destituido muy rápidamente, porque no le alcanzan los números para aprobar sus políticas, para aprobar sus reformas y sobre todo para evitar una moción de censura. Y eso es lo que genera mucha inestabilidad porque en los dos casos, ya sea un gobierno minoritario pero con coherencia ideológica o programática, o un gobierno amplio pero un gobierno con mucha parálisis, en los dos casos son gobiernos que no van a dar resultados. Y lo que la traducción política de la elección es que la gente está desesperada por tener un nuevo rumbo. Camille mencionaba el estilo de gobernanza de Emmanuel Macron, un gobierno vertical, que poco consultó al Congreso y a los socios, o sea, a los sindicatos, a los, como se dice en Francia, los cuerpos intermedios, ¿no? Los sindicatos, las asociaciones, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a pasar de un gobierno en el cual pues no hay ninguna línea, ¿no? Entonces,
A mí efectivamente comparto el punto de vista de Camille de que efectivamente hay una situación políticamente grave, porque yo no veo con los números que tenemos, con la fragmentación que habrá en el Congreso, pues una capacidad de tener ya sea políticas públicas asumidas de aquí a la elección del 2027 o un gobierno suficientemente amplio que pueda tener en el tiempo. Entonces, lo que yo es lo que puede suceder es que institucionalmente el presidente no puede disolver el Congreso durante un año, después de que él ya disolvió. Entonces, lo que yo tiendo a pensar es que habrá nuevas elecciones antes de la elección presidencial del 2027, porque en el estado actual los números no dan para cualquier escenario. O sea, habrá un gobierno, se formará un gobierno seguramente, pero que ese gobierno dure, eso yo lo dudo mucho, y yo creo que habrá una nueva ocasión, o sea, porque si no veo muy difícil que esta situación se mantenga hasta el 2027. Muchísimas gracias. En este sentido, yo tenía dos preguntitas. Una que hace referencia al factor temporal. La Constitución no le pone plazos al presidente y, de hecho, puede nombrar a un primer ministro que no sea la fuerza más votada, pero aquí entraríamos en lo que apuntaba Camille, de que en este caso podría haber una moción de censura, podría haber una crisis gravísima. Si no me equivoco, la moción de censura en Francia únicamente requiere de mayoría simple para poder avanzar. Y igual es una pregunta un poco trivial, pero como que en el escenario ahora eh, como que se plantean diferentes escenarios de lo que podría pasar y me gustaría preguntaros por cuál apostabais más. Yo creo que Gaspar ya lo ha dejado bastante claro. Camille, en tu caso se ha hablado de la posible dimisión de Macron para de alguna forma evitar comprometerse y posicionarse en toda esta crisis. Se ha hablado de la cohabitación, de la coalición entre el Frente Popular y Macron. Se ha hablado incluso de el gobierno técnico, ¿no? Que muchos critican como el fracaso de la política para intentar resolver la parte más técnica en esta situación tan inestable. Bajo tu punto de vista, ya que Gaspar nos ha ilustrado con su opinión sobre hacia dónde podemos ir, ¿hacia dónde crees que vamos? Bueno, eh, en general no soy acostumbrada a hacer previsiones. Pienso que es más fácil examinar las situaciones que nos podemos observar. Entonces, realmente no sé si yo puedo responder a tu pregunta. Em, Pienso que para el futuro, em, en una perspectiva más amplia, de más grande tiempo, tenemos los demócratas en Francia tienen, en español se dice desafíos, Sí. ¿no? Sí, Sí. tienen desafíos que la campaña electoral dejó muy claros. Entonces, bueno, en relación a tu pregunta, para intentar responder, pienso que mismo en el caso de un gobierno llamado de técnico, mas eso es la retórica del gobierno actual, mismo sin mayoría, cualquier gobierno en Francia tiene un poder grande porque es fácil gobernar con, entonces sería un pouvoir reglementaire, Poder decisión, reglamentario. gracias, reglamentario. Esto, los ministros, el primer ministro también tienen una amplias posibilidades de decidir e implementar decisiones a través de decretos, de cartas
en francés sería de carte de misión, de lettre de misión y muchas otras formas de implementar políticas públicas sin ser leyes. Entonces, un gobierno técnico, entre aspas, quizás puede funcionar durante un cierto tiempo. Mas yo quisiera hablar un poquito de dos cosas. Primero de la campaña, porque esta campaña electoral, tanto para las elecciones europeas como también legislativas, mostró que de un lado, una grande posibilidad, amplia posibilidad o margen de movilización de las izquierdas, especialmente en las grandes ciudades y periferias, como también a través de las redes sociales. Cuando en el otro lado, las movilizaciones de la extrema derecha fue un poquito más frágil, porque Jordan Bardella estaba muy presente en el TikTok, mas también entre las dos vueltas fue claro que hubo una grande dificultad del Rassemblement Nacional para encontrar candidatos, todos los candidatos necesarios, más candidatos formados. Y hubo muchos errores de los candidatos del Rassemblement Nacional para continuar en la línea que el Rassemblement Nacional llamó de normalización. Y hubo muchas declaraciones consideradas como racistas, por ejemplo, y incluso sin solidaridad de Jordan Bardella, que considero esto públicamente como errores. Y el día siguiente del resultado, el responsable interno de la campaña y responsable dentro de la organización del Rassemblement Nacional por la nominación por las investiduras, por la nominación de los candidatos, salió de su cargo. Y la última cosa que yo quisiera decir, que pienso que es importante, es que pienso que el caso francés es muy significativo, es un ejemplo fuerte de procesos mucho más amplios. Primero, procesos de fracaso de las izquierdas socialdemócratas y también más radicales en Europa. En Grecia, España, también Francia, estas izquierdas no están fracasadas porque no atienden a las demandas de las clases populares. Y en el otro lado vemos movilizaciones conservadoras y autoritarias muy fuertes. Y en el caso de Francia, existe en francés sería droitización, un movimiento, Derechización. sí, un movimiento de muchos intelectuales fuera de las universidades para las derechas. Y pienso que esto es notable en otros espacios, otros sistemas políticos. Esto es obvio, por ejemplo, en los estudios de Francis Dupuy-Derry, que es franco-canadiense. Y quisiera recordar que Jordan Bardella acabó de ser nombrado jefe del grupo Los Patriotas en el Parlamento Europeo y que junta la mayoría de los partidos de extrema derecha europeos, de Austria, de Hungría, de Holanda. Entonces, esto muestra una fuerza importante de las extremas derechas, no solamente, infelizmente también, en Europa, en el conjunto de la Europa. Muchísimas Gracias. gracias, Camille.
Gaspar, ¿algún apunte para finalizar? Tenemos que ir Sí, cerrando en breves. a mí lo que me gustaría remarcar para completar lo que dice que a mí lo que me parece interesante pero preocupante es esta notabilización de la extrema derecha francesa del encuentro nacional, que a mí lo mencionó a nivel europeo, porque claramente esa es una novedad política, que el partido de Marine Le Pen tenga un protagonismo y consiga aglutinar a fuerzas políticas, el hecho que este grupo va a ser un grupo que va a ser la tercera fuerza política en el Parlamento Europeo y eso es realmente un hecho político porque hasta ahora siempre la extrema derecha y en particular la extrema derecha francesa estaba en el ostracismo, ya sea en la Unión Europea y también a nivel electoral. A mí lo que me parece y que lo que destaco de nuevo los trabajos de algunos colegas en Francia, en particular de Ndona Mayer y de Florent Gbagbo, es pues cómo se ha ido banalizando el voto de la extrema derecha. Me parece que estas elecciones de nueva cuenta vienen a reforzar un poco esta tendencia a la desinhibición en favor del voto de la extrema derecha, y una forma de normalización del voto. Yo sé que los resultados de la segunda vuelta tienden, o sea, digamos, uno diría, no, bueno, la normalización de la extrema derecha no está completa porque sí funcionó el Frente Republicano contra la extrema derecha. Sin embargo, cuando uno ve el perfil de voto, ¿no? Las encuestas que se hicieron el día de la elección, y de hecho simplemente el número de votos que obtuvo la extrema derecha, pues uno ve cómo la extrema derecha ha ido de manera consistente saliendo de su enclave electoral, que eran algunas categorías, las personas desempleadas, los obreros, y cómo progresivamente está obteniendo votos y de manera consecuente en categorías donde no obtenían votos, es decir, las personas educadas, las mujeres, las personas de mayores ingresos. Claramente el Frente Nacional tiene un problema grande para generar una mayoría política en las ciudades, eso está clarísimo, lo vemos en los resultados de las elecciones en París, en Lyon, donde es la izquierda que realmente pues gana casi todos los distritos o la gran mayoría de entre ellos. Sin embargo, lo que sí me parece y que queda muy claro es que la extrema derecha progresivamente sí está consiguiendo pues vencer este techo de cristal, como se dice en francés, que es lo que hasta ahora le impedía ser mayoría. Y como el sistema electoral, y regreso al punto de mi introducción, el sistema electoral está diseñado para generar mayorías, hasta ahorita este sistema electoral impedía la llegada de la extrema derecha, pero el día en que la extrema derecha esté en capacidad de generar una mayoría política, pues lo que pedía la llegada a la extrema derecha va no solo a permitir su llegada, sino que lo va a multiplicar. Entonces yo creo que ese es un punto a mí que me parece muy interesante, analíticamente muy preocupante como ciudadano, es que claramente pues todos los números y de hecho la propia bancada en el Congreso da muestra. Hace 3 legislaturas el Frente Nacional tenía 0 diputados, luego tuvo 2, luego tuvo creo que 12 o 17 en 2012, luego en 2027 tuvo 28, luego tuvo 89 en 2022 y ahora estamos en 143. Entonces, es muy claro que hay una dinámica a la alza y que inclusive este sistema uninominal de 2 vueltas no impide. Y bueno, pues eso yo creo que ese es el punto ahí central, ¿no? Que hay que analizar. Bueno, Camil y Gaspar, muchísimas gracias por vuestras esclarecedoras opiniones, por vuestro análisis, ¿no? Es evidente que un tercio del electorado francés está claramente alineado en la extrema derecha, mientras que el resto está muy roto, ¿no? Muy fragmentado. Es interesante también esto que habéis dicho de cómo Macron nunca fue capaz de poner en marcha En Marche, es decir, un partido político, y cómo ahora está pagando esa especie de soledad en el poder, incapacitado de configurar una mayoría que le apoye. Lo dicho, muchísimas gracias, Emma, también muchas gracias, desde Salamanca y desde el área de ciencia política,
y seguimos en contacto y muchas gracias, repito una vez más, por vuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias.